Bien, buenas noches con todos los asistentes. Hoy tendremos la ponencia de gestión de planillas, la cual estará a cargo del ponente Julio Ángel Villena Guamaní, contador público, colegiado, con 6 años de experiencia en outsourcing contable en materia financiera, tributaria y laboral, destacado en empresas del sector privado de servicio comercial y exportación, con maestría en ciencias contables y financieras, con mención en auditoría y gestión tributaria. Las preguntas o intervenciones por parte del auditorio se realizarán al terminar la disertación, al final de la presentación general. Si hubiese alguna duda, los invitamos a levantar la mano para que puedan realizar sus preguntas y comentarios. Ok, entonces damos bienvenida al contador Julio Ángel Villena Guamaní. Adelante, por favor. Muchas gracias, estimada, por el pase. Muy buenas noches con cada uno de ustedes, estimados, estimadas. Y también un saludo para aquellos que están en vías de conectarse. Entiendo que no todos están presentes, así que de igual manera la clase se está grabando para que puedan recurrir como referencia de la clase presentada. Bien, de acuerdo a la presentación por parte de mi estimada, tengo a mi cargo de estar con ustedes en 10 sesiones para llevar el curso relacionado a gestión de planillas. Entonces, como primera sesión, vamos a tener el tratamiento de la legislación laboral correspondiente a los contratos de trabajo. Entiendo que ya hay un cronograma por las sesiones que se están estableciendo. Entonces, hay algunos puntos más adelante, los cuales estarán sujetos a algunas modificaciones, pero igual eso se les estará comunicando con el paso del tiempo. Permítame entonces compartir mi pantalla para comenzar de una vez. Por favor, me confirman que puedan visualizar mi pantalla, que me escuchen sin ningún problema y también saber si es que se puede lograr leer. Caso contrario, para ampliar el zoom. Ok, muchas gracias. Entonces, comenzamos. Bien, de acuerdo a nuestra primera sesión, vamos a mencionar algunas cosas sobre la legislación laboral vigente en Perú, dando algunos aspectos generales en cuanto al contrato de trabajo, que si bien por la tecnología ya no está supeditado a que tenga que estar necesariamente algunas cosas escritas o que tengan que ser probadas, dado que de alguna manera determinan con ello la aplicación de la realidad de los hechos antes que la forma. Algunos conceptos generales que traemos el día de hoy aquí en cuanto a las definiciones de lo que es un contrato de trabajo, lo podemos ver de manera general en la definición que está en el recuadro en blanco, lo cual nos da, por definición, a un contrato de trabajo como un vínculo entre ambas partes. En este caso, damos a conocer que es la manifestación voluntaria de dos partes, en este caso, tanto el trabajador como también la del empleador, donde el trabajador se compromete a ejecutar un servicio de manera personal bajo la subyugación, órdenes e indicaciones del empleador para, con ello, efectuar un servicio y al final también tener una retribución económica, que puede ser, en este caso, en bienes dinerarios o en bienes no dinerarios. Es importante recalcar que cuando hablamos de esta definición general de lo que es un contrato de trabajo, no necesariamente va a tener que ser igual a
a la relación con los contratos civiles. En primera, porque un contrato de trabajo tiene mayor restricción y tiene mayores normas imperativas por la disparidad de las fuerzas. En este caso, no son las mismas fuerzas que se dan en este caso entre un trabajador y entre un empleador. En este caso, aquí hablamos sobre una personería jurídica, una empresa con un trabajador. Por lo que, de acuerdo a lo que menciona el cuadro que está líneas abajo, es que al inicio de haber mencionado que son la voluntad de dos partes, aquí mencionamos que hay una relación obligatoria que se da, en este caso, de manera colectiva por parte del empleador o de la empresa y también individual por parte del trabajador. Es decir, no podríamos hablar solamente de un contrato civil de partes iguales, sabiendo que en este caso hay leyes de por medio que protegen al trabajador, protegen en este caso la legislación laboral, por lo cual hace que el contrato de trabajo sea más complejo, sea en este caso más rígido y desprenda en este caso de un contrato civil, pero tiene mayor restricciones por las normas propias del país que establecen a las relaciones laborales. Inclusive, aquí tenemos algunas opiniones de la naturaleza jurídica de lo que se consideraría un contrato. Algunos ejemplos que podemos ver sobre el mismo, de esta manera, calzan en este caso como una opinión, mas no necesariamente tiene que ser tomado bajo eh, un esquema del, eh, del propio, de la propia legislación laboral con la que se va a trabajar. Tenemos, por ejemplo, que bajo una opinión lo consideran como un contrato de arrendamiento, el cual una persona, de alguna manera, cede parte de su tiempo para prestar un servicio a un tercero y sobre ello con una contraprestación. Otros lo definen como un contrato de venta, el cual hablamos de la transmisión de cosas, en este caso hablamos de la transmisión de un servicio, en este caso la transmisión de mi tiempo, y sobre el cual voy a tener una retribución a pagar. Algunos conceptos también que se dan por el tema del derecho romano, en términos de latín, el cual también habla de ese momento cuando se define lo que es el patrón y el obrero. De alguna manera, el siguiente ejemplo también va relacionado al concepto de lo que es el patrono y el obrero, pero de alguna manera estas cuatro opiniones que están calzadas en el contrato civil no podrían en este caso considerarse para efectos de un contrato laboral, considerando en primera que el contrato laboral es complejo, dado que hay un carácter mixto de trabajo, tal como menciona líneas abajo, hay tanto un derecho privado y un derecho público. Un derecho privado porque está hablando de dos partes, en este caso el empleador o la empresa y el trabajador. Y al mismo tiempo un derecho público por las normas implícitas en la propia legislación laboral. En este caso, en Perú trabajamos con el decreto 728 sobre la productividad laboral. Queremos entonces destacar algunas cosas con respecto al contrato laboral, el cual vamos a ir viendo que no va a ser lo mismo que un contrato de locación de servicio, donde vamos a rescatar cosas esenciales. Entiendo que esto es un curso de planilla exclusivamente para gestión, sin embargo, es necesario también mencionar la parte implícita de las rentas, o en este caso, de los ingresos que generarían las personas bajo su actividad de trabajo. Permíteme un momento, por favor. Ok, retomamos nuevamente estos conceptos. Bien, rescatando en este caso, ¿cuáles son las tres características mínimas que debería tener un contrato de trabajo? Destacamos en primera la prestación personal del servicio. Mencionamos también lo que es la remuneración y la subordinación. Veamos el concepto esencial de cada uno de ellos en cuanto a los elementos esenciales. Primero, una prestación personal. Cuando se habla de una prestación personal, significa que es la persona quien ha sido contratada y quien va a realizar
la ejecución de ese trabajo, de ese servicio. Es decir, estoy contratando a la persona A y por lo tanto no tendría por qué hacer esa función, ese trabajo, la persona B. Por eso se dice de manera personal, porque es la propia persona quien realiza esa actividad, no considerando que otra persona tenga que hacer el trabajo en su lugar, sabiendo que está vigente dicho contrato. Sin embargo, puede mantenerse, por norma, la excepción de la prestación personal cuando familiares directos de la persona contratada asisten o apoyan, en este caso, al trabajador. Es decir, solamente en esos casos puede considerarse que no se está desnaturalizando la prestación personal. Es cierto que ha sido contratado a la persona A, pero si es que por circunstancias especiales se tuviese que dar el apoyo por parte de familiares directos que dependen precisamente económicamente de la persona contratada, entonces se puede dar ese apoyo y no desvincularía la prestación personal del servicio. Tenemos otra característica que habla sobre la remuneración. En este caso vemos que el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, sea en dinero o especie, que se mencionó antes, cualquiera sea la forma de denominación, siempre que sea de libre disposición. Precisamente, si yo tengo un conocimiento, tengo una especialidad o tengo en este caso la disposición para poder brindar un servicio de manera personal, entonces tiene que haber en este caso el pago del tiempo que está empleando esa persona por su actividad u oficio para con la persona que la ha contratado, para la persona que lo necesita para una determinada actividad. Entonces, aquí hablamos de pagos que tienen que tener a título oneroso, es decir, que tiene que haber una contraprestación económica de por medio, que bien puede ser dado en dinero o en especie. Inclusive, cuando hablamos de, en este caso, de la prestación alimentaria que la empresa brinde al trabajador, se consideraría como una remuneración en especie. Y por último tenemos el elemento más importante, podríamos decirlo, que de alguna manera ayuda a reconocer que estamos ante un contrato de trabajo relacionado entre un empleador y un trabajador, la subordinación. En este caso, cuando nos mencionan sobre la subordinación, nos indica que es en este caso el empleador, la empresa, quien tiene facultades para poder dictar normas laborales, dictar órdenes necesarias para la ejecución del mismo, así también como, si es que hubiesen faltas por parte del trabajador, efectuar las sanciones disciplinarias correspondientes. Es decir, en el caso de la subordinación está hablando de que esta persona, quien es la misma persona, bajo el concepto de la prestación personal de servicio, va a recibir una remuneración, segundo elemento, a cambio de brindar su tiempo para ejecutar una determinada actividad, pero esta forma de trabajo está subyugada, condicionada a las órdenes que da el empleador. Es decir, el empleador tiene la facultad fiscalizadora de, en este caso, mediar sobre el trabajador que ha contratado en el desempeño de su trabajo, en el rendimiento del mismo y en las actividades que va realizando. Aquí hablamos de una subordinación a la asistencia de un horario de trabajo. Tienes una hora de ingreso y tienes una hora de salida. Durante esa hora de ingresos, durante ese tiempo de trabajo, de ingreso y salida, hasta la salida, tienes en este caso la obligación de responder con tu empleador bajo el servicio contratado, todo lo relacionado a tus funciones, en este caso que se ha determinado previo acuerdo, de acuerdo en este caso a las capacidades de evaluación previamente dadas. Algunas cosas que podemos mencionar en este caso cuando hablamos de periodo de prueba en contratos de trabajo. En este caso, veamos lo siguiente. La norma, en este caso, establece que para un
claro, para un trabajador no podría extenderse, bueno, un periodo de prueba más allá de los 3 meses y por excepción de los 6 meses cuando hablamos en este caso de puestos de dirección o de confianza. De alguna manera, el periodo de prueba permite de alguna manera corroborar que bajo la contratación inicial que se ha dado con el trabajador pueda en este caso probar que hay un rendimiento por parte de sus actividades, su potencial, sus actitudes para el puesto de trabajo que es necesario. Cuando transcurren o finalizan estos 3 meses, entonces el trabajador ya está coberturado, está asegurado a que si es que en algún momento hubiese algún despido, pueda en este caso él coberturarse contra el despido arbitrario injustificado. Mientras esté en ese periodo de prueba, entonces el empleador puede prescindir o no de sus servicios sin efectuar en este caso, sin efectuar en este caso de por medio un pago pecuniario fuera de sus beneficios sociales. Es decir, que si yo contrato a una persona por el periodo de 3 meses y durante el periodo, durante el año, el mes 2 todavía no puede, no está rindiendo, no está dando en este caso las expectativas que se busca para con el negocio, entonces el empleador puede tomar la decisión de prescindir de sus servicios. Eso no significa que una persona no esté coberturada con los beneficios sociales que le correspondan, pero no está en este caso protegido contra la indemnización por despido arbitrario, lo cual sí ganaría ese derecho cuando pasó en este caso la barrera, el periodo de prueba, sea de 3 meses, o si es que la actividad o la función por la que ha sido asignada, en este caso el trabajador, fuera de complejidad, por lo cual se tendría que extender. Mencionemos algo sobre los programas de capacitación laboral. Bueno, en estos casos, los fines de la capacitación laboral de alguna manera buscan parametrar la idea o el conocimiento del negocio, sea la misión, la visión a la cual está llegando, para que para que en este caso, a nivel de jerarquías, del más alto al más bajo, de manera horizontal, tengamos todos conocimientos de a dónde quiere llegar, en este caso, la empresa. Por lo tanto, como finalidad de la capacitación, se busca, en primera, un conocimiento del negocio, a dónde está yendo y a qué, cuál es en este caso su dirección. Incrementar en este caso lo que es la productividad, dependiendo de la actividad del giro y claro, fomentar en este caso cuáles en este caso los objetivos que busca la empresa para poder fomentar ello. Al mismo tiempo, permite actualizar, perfeccionar los conocimientos y actitudes del trabajador en la actividad que realiza. Por lo general, este tipo de capacitaciones o reuniones son habituales hacerlas una vez a la semana para poder dar conocimiento por parte de áreas y con ello, de alguna manera, poder difundir los objetivos que estos buscan. Al mismo tiempo, también, si es que la complejidad del negocio va creciendo, la complejidad del negocio, y hablo por complejidad, cuando éste va creciendo, donde antes una persona podía controlar cierta actividad, cierto desempeño, va a requerir de apoyo, por lo que se tendría que contratar una persona que pueda darle ese soporte o ese apoyo. Entonces aquí estamos hablando de proporcionar en este caso información por nuevas vacantes o si es que por la misma complejidad del negocio es necesario un área que es tácita pero que no existe, oportunidad para poder fomentar la creación y el adiestramiento para direccionar exclusivamente esa función. Así como también, claro, preparar al trabajador para ocupar una vacante o puesto de una nueva creación, como lo habíamos mencionado anteriormente, y prevenir los riesgos de trabajo en toda actividad que se realice, sobre todo en la actividad presencial, dar en este caso los lineamientos de seguridad al momento de ingresar al trabajo,
hasta antes de salir, tomando en cuenta que puede siempre estar sujeto a riesgos que pueden ocurrir dentro de la actividad de trabajo o que durante la actividad de trabajo, horas activas, estén fuera realizando funciones pertinentes al negocio. Algo que quiero rescatar, y era precisamente sobre lo que habíamos mencionado en cuanto a las características de los elementos de un contrato de trabajo. Habíamos mencionado que un contrato de trabajo, permíteme copiar este punto, un contrato de trabajo contiene lo siguiente. Déjenme desplazar esto un momento. Listo. Un contrato de trabajo tenía estas tres características, los cuales consideramos lo que es la prestación personal del servicio, una remuneración y una subordinación, el cual no es igual a una contratación de locación de servicios. En este caso, aquí estamos mencionando lo siguiente, estamos diciendo que un contrato de trabajo debe cumplir necesariamente estas tres características como mínimo, pero un contrato de locación de servicios se habla de una prestación personal del servicio, donde la persona es la encargada de realizar dicha actividad o dicha función, por lo que también se entiende que el empleador no tiene la facultad fiscalizadora sobre esta persona. Al mismo tiempo hablamos de que por el servicio o el trabajo específico que está realizando esta persona va a recibir una remuneración, el cual es correcto, siempre por el tema de la prestación de servicio por trabajo va a venir con una contraprestación económica, una remuneración. Pero la característica más importante y la que estamos resaltando es que bajo este contrato de locación de servicio no necesariamente va a cumplir los tres elementos que un contrato de trabajo y precisamente viene a ser por la subordinación, porque aquella persona que ha sido contratada bajo una locación de servicios no está subyugada a las órdenes del empleador. Es decir, es cierto que hay una empresa, hay un horario de entrada, hay un horario de salida, y dentro de estos horarios tienen la facultad del empleador de dar las órdenes correspondientes, las directrices, en el tiempo que labora. Pero una persona que está siendo contratada bajo un contrato de locación de servicio no está subordinado, no está supeditado a un horario de trabajo. Es cierto que tengo un compromiso, una responsabilidad de cumplir una función, pero no estoy supeditado a un horario. En este caso aquí hablamos que los contratos de locación de servicios se basan en objetivos. Es decir, una persona en un contrato de trabajo tiene un mínimo tiempo de trabajo de 4 a 8 horas, dependiendo de lo que diga su contrato. El de locación de servicios no hay en este caso una exigencia del cumplimiento de un horario, porque si es que llegase a haber esa subyugación o esa orden imperativa por parte de la empresa que debe estar condicionado a un horario, entonces ya de alguna manera se estaría desnaturalizando un contrato de locación de servicio. Estaríamos hablando de un contrato de trabajo. Por eso, los tres elementos que se resaltan el día de hoy para mencionar un contrato de trabajo, calza en este caso que deben cumplir los tres. Basta en este caso que no se cumpla el requisito principal de la subordinación, entonces estamos ante un contrato de locación de servicio. O si estamos en un contrato de locación de servicio donde estamos cumpliendo dos elementos principales del contrato, la subordinación de alguna manera vulneraría el contrato, afectaría a que se desnaturalice y por lo tanto pase a ser un contrato de trabajo. Resalto este punto, dado que en las demás sesiones vamos a mencionar este concepto. Sin embargo, me adelanto a mencionar lo siguiente en cuanto al tipo de contrato de trabajo y el contrato de locación de servicio. En este caso ya estamos parametrándonos de alguna manera sobre
elementos fundamentales. Esto lo hablamos en acuerdo de ambas partes. Ahora, si lo queremos ver desde la perspectiva del propio trabajador, o mejor dicho, de la propia persona, entonces entendemos lo siguiente. Aquí en la legislación peruana, nosotros estamos de alguna manera regidos por nuestra capacidad contributiva para con la superintendencia de impuestos. Es lógico que cuando una persona está empezando a generar ingresos, entonces tiene que retribuir esto al Estado. Entonces, en la legislación peruana se ha establecido categorías para las personas como nosotros que efectuamos un servicio por nuestro trabajo. En este caso, voy a ampliar un poquito el Excel para mostrar lo siguiente. En la legislación peruana, aquí hablamos sobre los ingresos y que para efectos de la ley, en este caso del impuesto a la renta, los ingresos van a ser equivalentes a las rentas. Ingresos iguales a rentas. Y para efectos de este curso, de lo que estamos mencionando, existen lo que son 4 rentas que se atribuyen a las personas como nosotros. En este caso les denominaremos personas naturales. Las cuales están puestas con estos términos. Primera categoría, segunda categoría, adrede voy a saltar, cuarta categoría y quinta categoría. Para efectos de la legislación peruana, se considera que una persona natural puede generar estos 4 tipos de ingresos, por primera y segunda, por cuarta y quinta. Por efectos de este curso solamente voy a centrarme en esto, en las rentas de cuarta y quinta. Las rentas de cuarta y quinta están supeditadas vamos a poner en la izquierda, están supeditadas en este caso al concepto de la mano de obra, en este caso la prestación de servicio. Pongámosle otro concepto, trabajo. Es decir, que una persona, por su actividad de trabajo, la prestación de servicio, puede generar estos 2 tipos de renta. Para efectos de cuarta categoría, podremos en este caso definir el concepto del contrato de locación de servicio que estamos mencionando. Para quinta categoría, hablaremos sobre un contrato laboral. Como podemos ver en este caso, para efectos de la legislación peruana, las rentas de cuarta y quinta categoría van a estar regidas de esa manera. Si es que una persona con un determinado conocimiento, profesión, ciencia, arte, oficio, va a poder en este caso brindar un servicio por la actividad de su trabajo, recibir una contraprestación económica, pero no está subordinado. Es decir, esta persona es independiente. A diferencia del contrato laboral, que las personas que puedan generar ingresos por su actividad de trabajo van a considerarse de quinta categoría porque van a cumplir estos 3 requisitos: prestación personal, remuneración, pero sobre todo subordinación. ¿Eso qué quiere decir? Que es lo contrario a las rentas de cuarta categoría por contrato de locación de servicio, al cual diremos que hay una dependencia o son trabajadores dependientes, dependientes de un salario porque están subordinadas por un contrato laboral bajo reglas, restricciones, obligaciones que tienen que cumplir para con su empleador, en este caso para con la empresa. Esas serían en este caso las características particulares para que nosotros podamos identificar
de alguna manera, cuando hablamos de los ingresos que una persona genera en perdón, que genera en el país. En este caso, de manera independiente, por cuarta categoría, a través de un contrato de locación de servicio, y de quinta categoría, es decir, de manera dependiente por medio de un contrato laboral. La característica principal de estas rentas o de estos ingresos que puede generar una persona por su actividad es por exclusivamente trabajo, por servicios que prestan, por su profesión, ciencia, arte, oficio, para con terceros. Solo para efectos de despejar dudas, si es que hubiese algún comentario por parte de ello, para el caso de las categorías que vemos de primera y segunda categoría, no están relacionadas a la fuente de trabajo de una persona. En este caso se habla de la posesión de los bienes que obtenga una persona y pueda generar un lucro del mismo. Si yo tengo, por ejemplo, un predio donde yo habito y aparte tengo otro predio que puedo cederlo a un tercero para que lo utilice como vivienda, lo utilice como negocio, sea cual sea, yo voy a cobrar una remuneración, o en este caso voy a cobrar una pequeña cuota por ceder, en este caso, el uso de una propiedad que es mía a un tercero para que esta persona lo utilice. Y yo sobre ello estoy obteniendo una ganancia. Es decir, no estoy obteniendo beneficios o ingresos por mi fuente de trabajo, sino por la posesión de los bienes que yo posea. En este caso, si yo poseo bienes inmuebles como lo es un predio, una casa, y lo cedo a un tercero bajo una modalidad de alquiler, significa que yo puedo generar sobre ello un ingreso que para efectos de la legislación se considera renta, pero esta no es por mi actividad de trabajo, sino es por la posesión de los bienes que yo tenga. Aquí está, bueno, segmentado en primera y segunda categoría. Para efectos de este curso, rescato las rentas de trabajo, mano de obra, de cuarta o quinta categoría, que están relacionadas a la actividad de trabajo, sea de manera dependiente o independiente. A continuación daremos un pequeño break de 10 minutos, así que los invitamos a que puedan esperar este tiempo. Ujú.
bien, a continuación les presentaremos un video corto sobre nuestra empresa para que puedan conocer los servicios que ofrecemos.
Muy bien. Recordarles que las preguntas o intervenciones por parte del auditorio se realizarán al terminar la disertación al final de la presentación general. De todas maneras, pueden dejar sus dudas por los comentarios. Y ahora continuaremos con la segunda parte de la disertación, para lo cual daremos pase al contador Julio Ángel Villena Guamaní. Muchas gracias, estimada. Entonces, continuamos con la segunda parte de la sesión del día de hoy. Bien, ¿cómo están, chicos? Seguimos con ello. Hace poco pensábamos que las actividades eran normales en el día y bajaban en la noche. Sin embargo, desde pandemia las actividades son iguales en el día y en la noche. Les menciona alguien que, de alguna manera, tanto trabajar en el día y en la noche es lo mismo. En mi caso, porque bajo el concepto de los que les estoy mencionando, yo, por ejemplo, yo estoy en estas dos rentas que he mencionado antes de cortar la, la sesión anterior. Permítame compartir mi pantalla para poder explicar sobre ello. Sí, por favor, me confirman que se visualice, que me escuchen sin ningún problema, por favor. Siempre tratando de ver que no haya problemas de conectividad. Sí, muchas gracias. Sí, porque les mencionaba esto. En mi caso, yo percibo o yo genero en este caso este tipo de ingresos por mi actividad de trabajo. Soy contador y puedo generar en este caso actividades por mi servicio como contador, tanto de cuarta o de quinta categoría. En este caso, en quinta categoría yo tengo un horario de trabajo establecido en el día. Estoy subordinado a que tengo que asistir a un centro de trabajo de manera presencial a una hora de ingreso y terminar mis funciones en una hora de salida. Y muy aparte, yo tengo contratos de trabajo con algunos clientes para ver el tema de su contabilidad propiamente dicha, solo que la diferencia es que yo no trabajo en esas empresas dentro del negocio, soy de manera externa. En este caso, yo genero un ingreso en este caso, por un objetivo. En este caso, mis objetivos es poder controlar la contabilidad de un negocio de manera mensual, lo que involucra declaraciones mensuales de los impuestos, así como también presentación de informes o redacciones contables que la empresa necesite. En este caso, yo tengo que realizar esa actividad o ese servicio fuera de mi horario de trabajo. La empresa, en este caso, mi cliente, no va a reconocer que yo trabaje una hora en la mañana o una hora en la tarde, una hora en la noche o en la madrugada, que por lo general es mi tiempo de actividad. Ellos buscan un objetivo. Mi objetivo es poder presentar informes contables en las fechas establecidas. Entonces, si no logro presentar en este caso en esas fechas establecidas el objetivo, entonces es aquí donde las condiciones de mi remuneración o de mi ganancia se ven reducidas. Y eso en razón de que no les importa a ellos que yo genere perdón, no les importa a ellos que yo tenga un horario de trabajo, simplemente que cumpla un objetivo. Es decir, una persona independiente puede en este caso estar generando ingresos indistintamente del tiempo que esté empleando para cumplir ese objetivo. Si el objetivo te toma más de 10 a 12 horas en el día, estás cumpliendo con el objetivo, diferente del tiempo por el cual estás subordinado a las reglas del empleador en un contrato de trabajo bajo el concepto de quinta categoría, del cual proviene un contrato laboral. Antes de proseguir con ello, solamente mencionar un pequeño punto sobre el programa de capacitación laboral. En este caso, aquí rescato el tema de las prácticas preprofesionales, donde no se constituyen como un contrato de trabajo. En este caso, la persona que está realizando estudios actuales está en vías de formación, por lo tanto, se considera que
la actividad que está realizando en la empresa no es un trabajo, sino es un proceso de formación, de capacitación. ¿Por qué? No puede en este caso el empleador dar directrices o direcciones para un trabajador cuya actividad o habilidad ya ha desarrollado o ya tiene en este caso esa experiencia o está por desarrollar esa experiencia. En este caso se habla de un proceso de formación que calzaría dentro del concepto de una capacitación. Por lo tanto, en el caso de las personas que se realicen prácticas preprofesionales, no constituye un contrato laboral, por lo tanto, solamente es un convenio entre instituciones donde se le da un adiestramiento y una capacitación a esa persona. Bien, vamos a la segunda parte, donde vamos a mencionar sobre algunas clases de contratos laborales. En este caso, he establecido por efectos de presentación, categorizarlo en 3 puntos, empezando con las clases de contrato laboral a plazo indeterminado. La característica principal, todo lo que ustedes ven que está resaltado en amarillo, que no hay una fecha de vencimiento. En este caso, las partes pueden expresar una relación entre empleador, empleado, por un trabajo, el cual puede celebrarse de manera verbal o escrita. En este caso, aquí hablamos cuando hay estos cargos de confianza o hay la determinación para poder realizar un trabajo de manera permanente o constante. Y bueno, en este caso, como menciona, las partes pueden no pactar necesariamente las cláusulas temporales del contrato, por lo que se presume que es indeterminado. Si no establezco cuánto tiempo va a ser tu prestación de servicios para con el empleador, en este caso para con la empresa, entonces es tácito, es decir, se sobreentiende que sería indeterminado, no hay un plazo de vencimiento, por lo tanto, puede en este caso extenderse. Por ejemplo, ahí tenía una situación, es con, bueno, con un colega que laboraba en otra empresa. En este caso, él entró a laborar hace 5 años, si no me equivoco, y él tenía que tener un contrato al menos de tres meses para poder recién estar protegido contra el despido arbitrario. El problema fue que la empresa no había remitido en este caso un contrato de forma para con esta persona. Y de alguna manera, cuando ya transcurrió el tiempo mientras seguía prestando el servicio, entonces, de alguna manera, esto se desnaturalizó y pasó a ser un contrato a plazo indeterminado, porque no necesariamente tenía que constar en escrito, sino de manera verbalizada, que esta persona está realizando una actividad en las instalaciones de la empresa o de manera remota, dependiendo la situación, pero no se había establecido en este caso cuál era su plazo de vencimiento del contrato, hasta cuánto iba a trabajar. Y como no se ha establecido eso, entonces él pasaría a tener esta naturaleza de un contrato indeterminado. Si yo quisiera hoy día, después de 5 años, regularizar ese contrato de trabajo, entonces prácticamente estaríamos ante un contrato de plazo indeterminado donde solamente estoy reconociendo por temas de forma y no de fondo que esta persona ya goza de los beneficios sociales que le asigna la empresa de manera completa desde que ingresó hasta la fecha. Vayamos a lo que es al tiempo parcial. En este caso, estamos considerando un contrato de tiempo parcial cuando la jornada de trabajo es menor en este caso a las 8 horas o menor en este caso a los días establecidos. Bajo la legislación, mejor dicho, bajo la Constitución Política del Perú, se establece que una persona debe laborar al menos un mínimo de 8 horas y no mayor a 48 horas a la semana. En este caso, la contratación al tiempo parcial se presumiría que es con un tiempo promedio menor a las 4 horas diarias. Sea en este caso 6 o 5 días, no está cumpliendo en este caso el horario completo de 8 horas, sino está sujeto a 4 horas.
Entonces, hay una característica por este contrato a tiempo parcial, dado que no necesariamente va a gozar todos los beneficios sociales completos. Y al hablar que es un tiempo parcial, a diferencia de un contrato a plazo indeterminado, necesariamente tiene que ser por escrito, dado que yo tengo que establecer por cuánto tiempo va a trabajar y al mismo tiempo tiene que constar que esta persona no está trabajando en el horario completo, sino de manera parcial, sea en la mañana o sea en el turno de la tarde, pero solamente está cumpliendo un horario de 4 horas. Como menciona, tienen derechos a beneficios sociales estas personas, pero no necesariamente van a estar sujetas a todo beneficio. Más adelante, en las otras sesiones, hablaremos sobre los beneficios sociales que se derivan cuando una persona está en un contrato de trabajo y cuáles, en este caso, esos derechos que tiene esa persona. Pero solamente para efectos de mencionar, un trabajador que esté bajo un contrato a tiempo parcial percibe los beneficios sociales conocidos, a excepción de la CTS, que por medios locales o noticias o incluso en redes sociales habrán escuchado que se estaba efectuando lo que es el depósito hasta el 15 de mayo del presente año. La CTS se deposita en estos casos en dos momentos, tanto hasta el 15 de mayo y el 15 de noviembre. En redes o en noticias se ha hablado sobre el tema del depósito de la CTS, donde no necesariamente todas las empresas están obligadas a efectuar dicho depósito a favor de su empleador, a favor de su trabajador. En este caso, el trabajador a tiempo parcial no tiene este beneficio de la CTS, dado que por el contrato a tiempo parcial se presumiría que él está realizando otro tipo de actividades en otra empresa. Por lo tanto, esta persona no podríamos considerarla que está dentro del escenario para estar coberturado ante algún despido del trabajo, ante algún cese de las funciones. Por ello es que no podría gozar ese beneficio. Sin embargo, al igual que otros trabajadores, puede gozar de una remuneración, de un descanso semanal obligatorio en un día, puede gozar en este caso de recibir una asignación familiar si es que tiene hijos menores, entre más. E inclusive también gozar de un seguro de vida ley, que de hecho también eso fue algo que se modificó para efectos, inclusive antes de pandemia, porque solamente para efectos de mencionarlo, la, la persona que labore de manera continua para un mismo empleador por 4 años consecutivos, está obligado, en este caso la empresa, a contratar un seguro de vida ley para esta persona. Sin embargo, en el 2020 hubo una noticia del cual fue motivo para reestructurar, en este caso, la modificación de la norma, donde tengo entendido que trabajadores jóvenes de una reconocida empresa internacional cuya franquicia estaba establecido aquí en el país, sufrió un accidente y falleció. En este caso, bajo la normativa anterior, la persona tenía que haber laborado 4 años consecutivos para que recién se le pueda dar un seguro de vida ley, pero esta persona solamente estuvo menos de 2 meses trabajando y ocurrió ese caso. Entonces, eso llevó a que tuviese que modificarse el tratamiento de la norma para el seguro de vida ley, el cual indica a partir del 2020 que una persona tiene que en este caso estar, perdón, que el empleador está obligado, en este caso, que cuando contrata a un trabajador, en contratar un seguro de vida ley a esa persona desde el primer momento que se inicia la contratación. Desde el primer día de trabajo, esa persona ya está coberturada. Esa modificación ha sido hace 2 años, desde el 2020, y más aún por tiempos de pandemia, donde se ha dado esa cobertura. Eso significa que también una persona, así sea a tiempo parcial, tiene ese derecho al seguro de vida ley. Y por último, y no menos importante, aquí hablamos de los contratos sujetos a modalidad. En este caso, lo que está en amarillo es lo que destaca. Establece una fecha de inicio y un fin, que en el parcial
que solamente se realiza por un determinado tiempo en el día, en este caso en el contrato sujeto a modalidad, va a tener, en este caso, especificaciones que necesariamente van a tener que constar por escrito, sea en este caso de acuerdo a las circunstancias del negocio, sea por necesidad de mercado o mayor producción que requiera la empresa, o sea en este caso la situación, sea por suplencia o por accidente. En este caso decimos que bajo los contratos de sujeto, perdón, bajo los contratos sujetos a modalidad hay una gama de en este caso de contratos, que van a establecerse de acuerdo a la situación por la que media la empresa y requiere, en este caso, los servicios personales de una persona. Aquí, por ejemplo, establecimos en este pequeño cuadrito los contratos de naturaleza temporal, donde tenemos tres conceptos: por inicio de nueva actividad, por necesidad de mercado y por reconversión empresarial. En este caso, cuando hablamos de un contrato por inicio de nueva actividad, entonces hablamos de una empresa el cual está iniciando actividades de producción y que de alguna manera va a establecerse ya en el mercado y requiere en este caso ya realizar actividades. Eh, Les comento, por ejemplo, tengo como cliente a una empresa que se dedica a la extracción de minerales. En este caso, esta empresa no es necesariamente una empresa que está en el rubro del campo minero, porque está en vías de formalización. Bajo conceptos técnicos, está en el REINFO. ¿Eso qué significa? Que está en procesos de formalización para poder buscar ello. Sin embargo, por efectos de la pandemia, ha visto retrasada su actividad, por lo tanto, ha paralizado el negocio por 2 años consecutivos. Recién en el 2022 está empezando actividad y establecimos que lo más conveniente sería establecer este tipo de contratos. Un contrato por inicio de nueva actividad, que a pesar que la empresa estuvo constituida hace 2 años, no ha podido realizar en este caso una actividad o ni siquiera poder establecer una nueva actividad porque no se ha podido realizar por efectos de pandemia. Y precisamente porque en este tipo de trabajos no se podía realizar una actividad, eh, claro, una actividad a través de la vía remota. Tenía que ser necesariamente presencial. Tenemos por naturaleza temporal de necesidad de mercado. En este caso, hablamos de que una empresa que ya de alguna manera está consolidada, produce una determinada cantidad de bienes o presta el servicio y por situaciones del mercado va a necesitar en este caso o va a requerir solo por esa ocasión la contratación de más personal para ello. A manera de ejemplo, podemos mencionar, yo hace unos años estaba trabajando en una empresa que se dedicaba a la exportación de castaña. En este caso, la sede de esta empresa se encontraba en Madre de Dios. Lo que se hacía es recolectar, en este caso, de los árboles donde producen, en este caso, cocos, donde dentro de cada coco está la castaña, la cual esta castaña pasa por un proceso en ese momento, del 2018, bueno, de manera manual. En este caso se contrataba a una cantidad de personas y eh, después de hacer los procesos al menos caseros, se contrataba al personal porque por la necesidad del cliente, que era una empresa del extranjero, requería, en este caso, una mayor cantidad de toneladas. Entonces, ahí es donde tuvo que haber un incremento de personal. Si antes habían 10 personas para poder producir, o mejor dicho, poder tener listo una cantidad de castañas listas para exportación, entonces tuvieron que, por esa ocasión, moverse. Sucede que esta empresa tiene esta temporada. En los meses de noviembre y diciembre se dedica a la recolección de castaña, porque en los meses de enero hasta junio es donde se dedica exclusivamente a la exportación, es decir, el momento de abastecimiento es a fines de año y los periodos fuertes son de enero a junio. Entonces, de enero a junio, donde precisamente aumenta lo que es su producción, es que requieren contratar el personal necesario para ello.
una vez que se cumple en este caso el objetivo, que ha sido el incremento de producción, simplemente cesa su contrato. Y bueno, tenemos por reconversión empresarial. En este caso, bueno, como menciona, es cuando se celebra debido a la sustitución, ampliación o modificación de las actividades de la empresa, más que todo de carácter tecnológico, en maquinarias, equipo. Hablamos en este caso de una renovación significativa. En este caso, de la empresa que les menciono, estaba en un proceso de transición, dado que es de alguna manera costoso tener que contratar más personal para poder cumplir, en este caso, con las expectativas o la necesidad del cliente del extranjero. Entonces, eh, lo que buscaba, en este caso, el inversionista, el dueño, Craig Vickers, era británico, fue, en este caso, importar maquinarias que ayudaran con una mayor producción de las castañas antes que hacerlas de manera casera, de manera manual, donde la producción era 10 veces más de lo habitual. Entonces, se tenían en este caso un proceso de máquinas y al mismo tiempo eh, encontraron un lugar cerca de la carretera, en la frontera con Brasil, donde pudieron construir sobre ello un centro de producción para poder colocar todas esas maquinarias y armar una fábrica para poder generar ese proceso de producción del pelado de las castañas. Y con eso se pueda efectuar la exportación. Entonces, bajo ese tipo de contrato de naturaleza temporal, al menos en ese proceso, se ha utilizado contratos por reconversión empresarial. Aquí hay más ejemplos de algunos contratos. En este caso tenemos los de naturaleza accidental. Bueno, aquí tenemos los que son de ocasional, de suplencia o de emergencia, que en sí lo que buscan es coberturar una necesidad que se ha dado en ese momento, sea en este caso por una actividad habitual que se ha dado en el centro de trabajo, diferente. En este caso, si es que, bueno, de manera temporal estábamos, bueno, les menciono lo siguiente, si estamos en una empresa que se dedica a los servicios de auditoría, los servicios de auditoría tienen una fecha efectivamente fuerte donde su trabajo es mayor. Tengo amigos, colegas donde sus trabajos son, bueno, de otra naturaleza porque son por un objetivo eh, especial o particular. Pero cuando termina en este caso el trabajo de la auditoría, entonces lo que necesitan es un reordenamiento tanto del sistema como también del archivamiento físico, el cual es distinto a la actividad que realiza el auditor. Por lo tanto, eh, de manera ocasional se tiene a un personal que puede en este caso ayudar tanto en la parte técnica virtual, en poder subir todo lo que es el material correspondiente de los papeles de trabajo que se han elaborado en la auditoría y al mismo tiempo, y al mismo tiempo con el ordenamiento, tanto con el ordenamiento físico como el ordenamiento virtual. De suplencia, si por alguna circunstancia una persona por razones personales, sea eh, de familiares, personales o en este caso de accidente de trabajo, va en este caso a quedar su puesto vacante. Por lo tanto, se establece un contrato de suplencia para que una persona pueda reemplazar, sustituir a esta persona hasta que la otra persona se recupere y pueda nuevamente ingresar a sus labores, retomar en este caso sus labores. Hay que destacar que en este tipo de contratos se establece la primacía o la primacía de la reserva del trabajador, porque puede darse el caso que la persona que está haciendo el suplente pueda destacar en este caso en el trabajo que está realizando, pero por la naturaleza de este contrato de suplencia, cuando culmine, la renovación no puede ser en este caso, no puede darse en este caso la renovación por el suplente. Hay una preferencia en este caso por el trabajador inicial que tuvo que retirarse por
motivo, sea por cual sea en este caso el motivo. En este caso hablamos de un motivo justificado para que se dé una suspensión perfecta, para que se genere el desvínculo de este trabajador hasta que resuelva los asuntos, sea por temas de salud o personales. Y bueno, de emergencia, si es que se da por casos de necesidad promovidos por casos fortuitos o fuerza mayor, en este caso, cualquier circunstancia que puede haberse generado para poder, en este caso, recurrir a estos contratos que de un momento a otro surgen por una eventualidad, y una vez cubierta esa eventualidad, simplemente se prescinde de la prestación de servicio de esa persona. Hay en este caso otros tipos de contratos, los cuales son por obra o servicio. En este caso, esto más va relacionado para las empresas que están trabajando bajo la vía de la construcción civil, donde los trabajadores simplemente son contratados para poder construir un determinado activo, una edificación, y una vez culminado ese activo, esa edificación, simplemente su contrato culmina. Hay otros ejemplos adicionales de ello, pero quiero rescatar precisamente que por estos contratos sujetos a modalidad tienen que constar por escrito. Es decir, donde se tiene que consignar la duración del contrato y también las vigencias del mismo, para que de alguna manera se mantenga la naturaleza y las condiciones de la relación laboral. Solamente quiero finalizar con este pequeño cuadro que, en base a los contratos que hemos mencionado, sea por naturaleza temporal, accidental o en este caso por obra y servicio, tienen un límite para que puedan en este caso utilizarse. Es decir, si yo como empresa en el 2022 estoy iniciando actividades, tengo un plazo máximo de duración de 3 años en que puedo utilizar este tipo de contratos para con mis trabajadores, porque no puedes en este caso, bajo la lógica, no puedes en este caso decir que estás durante 3 años por inicio de nueva actividad. La norma también te dice que hay un parámetro donde no puedes exceder en este caso más de los 3 años cuando realizas ese tipo de contrato por inicio de nueva actividad, o en este caso por necesidad de mercado y todos los que podemos contemplar. Vemos que bajo este cuadro te están dando hasta cuánto sería el plazo máximo o cuánto duraría como máximo el contrato de trabajo que estás estableciendo por modalidad, sea por naturaleza temporal, sea por accidental o por servicio, donde vemos que oscila. La norma general te dice que puede celebrarse de manera sucesiva este tipo de contratos, pero no puede en este caso ser mayor a los 5 años. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando culmine los 5 años, entonces el trabajador ya no estaría en un contrato sujeto a modalidad. Si es que la empresa quiere contar con sus servicios, entonces podríamos presumir que a partir del 6.º año, entonces ya no estaría en un contrato sujeto a modalidad, sino estaría en un contrato a plazo indeterminado. Esos son los alcances que queríamos dar el día de hoy de manera sucinta, de manera técnica, con respecto a esta primera sesión relacionado a lo que son contratos de trabajo. Entonces, con ello, mi estimada Paula, quisiera saber si es que podemos proceder con la siguiente fase. Sí, muy bien. Agradecemos a nuestro ponente, el contador Julio Ángel Villena Guamaní, por la disertación brindada sobre el curso Gestión de Planillas en esta primera sesión. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Los invitamos a que puedan ir escribiendo sus dudas por el chat o levantando la mano para que se les pueda dar el acceso. Teníamos una anterior pregunta del señor Héctor Fernández. Indicaba si el contrato de locación de servicios por el que me pagan con R por H menciona que tengo un horario de trabajo y que debo hacer las actividades que me consigne un encargado, ¿no desnaturalizaría la locación de servicios? Es correcto en lo que menciona. En este caso estaríamos hablando que se desnaturalizaría a un contrato parcial, dado que no cumple en este caso, bueno, en este caso sí es dentro de las 8 horas, solo que el problema es que está estableciendo un horario de trabajo.
Más adelante vamos a mencionar algo sobre una entidad que se encarga de fiscalizar, en este caso, la contratación con los trabajadores. En una fiscalización se podría, en este caso, presumir que estás contratando a una persona a tiempo por RH, en este caso por recibos por honorarios, donde, perdón, por recibos por honorarios, donde se desnaturalizaría, porque al establecer un horario ya estarías hablando de una subordinación. Y si estás subordinado, entonces estás diciendo que estos no son ingresos de una persona de manera independiente, sino de manera dependiente. Inclusive, en una fiscalización, ¿qué es lo que se haría? Se estaría en este caso buscando una comparación. Si tienes dos trabajadores, uno que está en planilla y uno que está por RH, en este caso por recibos por honorarios, que cumplen la misma función, entonces se da cabido, se da pie para que haya una presunción de una subordinación al trabajo. Es decir, que estaríamos hablando que son dos personas bajo rentas de quinta categoría, bajo un contrato de trabajo. Muy bien, muchas gracias, señor Julio, por habernos respondido satisfactoriamente esta pregunta. Ahora tenemos una segunda pregunta. También nos indica el señor Héctor Fernández. Si se trabaja 3 días a la semana por una jornada de 8 horas y los otros 3 días no se elabora, ¿corresponde a contrato parcial? Podría considerarse en este caso también como contrato parcial porque no está en este caso regido a cumplir la totalidad del máximo exigido a la semana, que en este caso son 48 horas. En este caso podría establecerse de esa manera. Igual estaría amparado bajo un contrato parcial. Ojo que también eso va a tener que estar supeditado si es que va a haber alguna modalidad de por medio, de por qué en este caso esta persona no está trabajando de manera completa. Si está trabajando de manera incompleta, es decir, 3 días a la semana, es porque, de acuerdo al contrato, entiendo yo, sujeto a modalidad, se está estableciendo que él tiene una labor específica del cual no es necesario en este caso no es necesario que cumpla dicha actividad los 3 días a la semana. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Tenemos una pregunta más del señor Samuel Fernández Saldaña. Nos dice, ¿la entidad laboral puede modificar la modalidad de trabajo en un contrato laboral a mitad del mismo para conveniencia de alguna de las partes? En este caso tiene que haber un previo acuerdo entre ambas partes que beneficie a ambos y que de alguna manera se pueda, en este caso, modificar por las circunstancias del negocio, sea por una necesidad de mercado, por aumento de producción, o en este caso por alguna actividad de reconversión empresarial, o sea cual sea la modalidad, se puede hacer esos cambios, pero la norma te limita que si quieres hacer esos cambios, no puedes en este caso exceder más de los 5 años. En este caso no habría ningún problema que se efectuara esos cambios de modalidad siempre y cuando no sean mayor a los 5 años, porque si es que lo que se busca, el fin es perseguir que un plazo máximo de 3 años bajo un contrato de modalidad está por vencer con un trabajador y después quiero renovarlo para otro tipo de modalidad por otros 3 años, entonces ahí hay un ardid, una intencionalidad de querer mantener a un trabajador bajo ese tipo de contratación. Entonces, la norma no te prohíbe que quieras, en este caso, modificar el tipo de contrato, pero que no exceda los 5 años. Muy bien, agradecemos al especialista Julio Ángel Villena Guamaní por absolver las dudas de la audiencia. Si se presentara alguna duda, podrían hacerla llegar por los mensajes. Daremos un minuto para que puedan hacernos llegar sus consultas. Aprovechando ese tiempo, mi estimada Paula, entonces mencionarles también a los chicos que tenemos una segunda actividad, una segunda sesión en la semana del día domingo para que nos puedan acompañar y con ello avanzar con el siguiente tema. Aquí vamos a tratar sobre
a mayor profundidad sobre el decreto 728 para que podamos en este caso adentrarnos más al tema de gestión de planillas. Entendemos que en este caso el tiempo es algo limitado y por eso buscamos que de alguna manera tratar de dar la parte técnica y de manera complementaria poder darles material de lectura que pueda ayudarles a reforzar en este caso lo que se está diciendo. La idea es poder sacar o recabar de la norma partes sucintas necesarias que ustedes necesiten, pero que también estas pueden ser complementadas con el material de lectura complementaria que puedan, que en este caso se brinde y que también ustedes puedan buscar. Muy bien, tenemos una pregunta adicional del señor José Manuel Calderón Retamoso. ¿Hay alguna sanción si el empleador no brinda copia del contrato? Sí, efectivamente. En este caso, las escalas que establece la entidad fiscalizadora, que en este caso es UNAFIL, establece 3 escalas de leve a grave o muy grave, donde si es que una revisión determina la intendencia que no se entregó efectivamente la copia del contrato, entonces esta puede multar a la empresa. En este caso se basa en la referencia de la UIT y también en la referencia de cuántos trabajadores han sido perjudicados. Hay que tener en cuenta que las multas de SUNAFIL, a diferencia de las multas de SUNAT, es que las multas de SUNAFIL no tienen gradualidad. Es decir, si es que bajo un trabajador que me puede generar inclusive una infracción leve de 10, no menos de 10.000 soles por solo una persona, no puede rebajar de eso, salvo en este caso por disposición del propio fiscalizador. A diferencia de SUNAT, que en este caso, si sé que yo tengo una multa, esta sí puede reducirse bajo, en este caso, su determinación o legislación administrativa. En este caso, para la intendencia laboral, no habría en este caso esa gradualidad. Inclusive, y eso vamos a mencionar más adelante, se tiene que evaluar en este caso cuál es el tipo de empresa en la que está sujeta esta persona, dónde ha laborado, si es una empresa, una microempresa, una MIPE o no MIPE, ahí también subirán las escalas. Es decir, hay un parámetro por el número de trabajadores, por el tipo de empresa, por referencia de la UIT, que mayor sea, mayor va a ser el perjuicio económico o mayor será en este caso la sanción que establezca la intendencia laboral. Muy bien, muchas gracias por haber respondido a la pregunta. Ahora tenemos una nueva consulta de la señorita Noemí. Nos indica, ¿en qué casos un contrato de plazo indeterminado podría no validarse en un trabajador? Es decir, si llega a ser despedido. Es que en este caso, en el contrato a plazo indeterminado, estamos estableciendo de que no va a haber una fecha de vigencia límite para poder establecer por cuánto tiempo va a laborar. En este caso, si es que llegase a ser despedido, si se llega a hacer, permíteme un poquito aclarar la pregunta, ¿en qué casos un contrato de plazo indeterminado podría no validarse? En este caso habría que determinar las causales en este caso del trabajador. Puede que tenga un contrato a plazo indeterminado, pero también esta persona puede ser también despedida o puede ser rescindida si es que no cumple en este caso con las expectativas de la empresa. Es cierto que no hay una fecha de vigencia, pero también la empresa tiene esa potestad de poder retirarlo si es que en caso hubiese un incumplimiento por parte del trabajador con respecto a las normas, de normas técnicas del trabajo, o en este caso no pudiera en este caso cumplir el perfil solicitado. Pese a que pueda ser indeterminado, se tendría que en este caso determinar cuáles son esas causales y con ello se podría prescindir de los servicios del trabajador, así sea a plazo indeterminado. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos nuevamente al especialista Julio Ángel Villena Guamaní por absolver las dudas de la audiencia. Y nuevamente, ¿no?, agradecerle por habernos brindado una excelente ponencia en esta primera sesión del curso Gestión de Planillas. También agradecemos a los asistentes por su participación.
Recordarles que todo el material y las grabaciones de la sesión se encontrarán dentro de 24 horas en la plataforma Classroom, para que pueda ser consultada en el momento que ustedes prefieran. El día domingo a las 18 horas continuaremos con la siguiente sesión número 2, Tributos Sociales, Decreto Legislativo número 728. A su vez, queremos invitarlos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como MindGroup Capacitaciones. Muchas gracias por su asistencia y su participación. Que tengan buenas noches. Buenas noches con todos. Hasta otra oportunidad. Nos vemos.